¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el país. Estamos a pocas horas de que el presidente electo Luis Lacalle Pou reciba en su sede en esta tarde al gremio de los fiscales, quienes le plantearán sus dudas con respecto al anteproyecto. En particular, la preocupación se divide en dos grandes ejes temáticos. Uno es el que consideran en los hechos una eliminación del proceso abreviado, es por el que se resuelven 8 de cada 10 casos de los procesos penales, según cifras de Fiscalía. ¿Por qué decís que es prácticamente o en los hechos una eliminación? Exacto. Bueno, vamos a compartir junto con ustedes una placa para que la gente pueda entender. Si se aprueba como está, sería para casos que impliquen una pena máxima de 3 años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, cuando hasta ahora se usa para casos con una pena mínima no superior a 6 años, o sea que se duplica, de una penitenciaría o de una pena de otra naturaleza. Valentina. Claro, tal como está entonces, se restringe muchísimo se acota muchísimo la posibilidad que tienen los operadores judiciales de utilizar este proceso abreviado y deja fuera una de las cosas que tiene una pena más alta, que es la rapiña, que hay muchísimas. Sí, Valentina, ese es uno de los puntos centrales por la cantidad de rapiñas que se juzgan en nuestro sistema judicial en nuestro país, según explicaron expertos del tema a BTV Noticias. Estuvimos entrevistándonos con la presidenta del Sindicato de Fiscales, Mirta Morales, quien afirmó que ve con preocupación el anteproyecto y afirmó que este borrador saturaría el sistema judicial. Estamos muy preocupados, extremadamente preocupados, porque la reforma es como que sería como un contrasentido con la finalidad que se dice pretender. Pero en el proceso abreviado, que no lo elimina de plano, sigue existiendo en la letra, lo que pensamos que eso tendería a una eliminación de hecho de la estructura del proceso abreviado, estructura por la que tramita la gran mayoría de los delitos que se llevan ante la justicia en la actualidad. En resumidas cuentas, el sistema colapsa. No existe sistema en el mundo que sea acusatorio, en ningún lado, que esté pensado para que todo se resuelva ante un juicio. Pensemos en un hurto mínimo que no merita que se desafecten muchas personas que cumplen otras funciones muy importantes para poder llevar a juicio el hurto de esa lapicera. Por ejemplo, tendríamos que llevar a juicio al policía que encontró la lapicera, al policía que aprendió al presunto autor, desafectarlo por 1, 2, no sé, los días que pueda demorar el juicio. Como les decíamos, esa era una de las preocupaciones de los magistrados, pero también les preocupa la eliminación total del sistema de libertades vigiladas, así como también de la suspensión provisional del proceso. Este anteproyecto derogaría ambos sistemas. En particular, el tema también preocupa a los fiscales y así lo explicó Morales. La libertad vigilada, repito, para los que no saben, no es una creación del nuevo Código de Procesos Penales, anterior. Libertad vigilada existió con muchos años y libertades de todo tipo, que ahora cada vez hay menos. Y las penas que se consiguen, tanto sea en un proceso abreviado como son efectivas. Lo que pasa es que existen situaciones que por el tipo de delito, por el tipo de personas involucradas, por los daños colaterales que puedan llegar a ocasionar una pena de prisión efectiva, en el anterior proceso y en este se entendía que podía ser útil para la sociedad que esa persona, por ejemplo, partiera su pena. Una parte efectiva, dependiendo del caso, ¿no? Había que estudiarlo mucho y había que lograr que eso fuera algo que además estaba todo arreglado. Y otra parte de lo que se llamaba libertad vigilada, lo que permitía además que las personas privadas de libertad muchas veces tuvieran como una especie de tránsito hacia la libertad con cierta vigilancia y contralor que permitía, porque es bastante abrupto salir de la prisión e insertarse en sociedad. Entonces estaba todo pensado para que el sistema pudiera permitir a la persona también incursionar en la vida social después de estar recluido. Eso se termina. Bien, María Eugenia, sobre este tema en particular también estuviste hablando con el abogado penalista Juan Faúndez. Así es, Valentina, nos entrevistamos con el abogado Juan Faúndez, quien también afirma que ve con gran preocupación la eliminación total de las libertades vigiladas y nos explica justamente cuáles serían las consecuencias de esta posible modificación. Los institutos
de libertad o de pena sustitutiva funcionan como válvulas al encierro. Trato de no errarle, creo que esta persona se lo merece, a veces le erramos, a veces la persona era bien, ya probó, se entusiasmó y piensa que siempre le va a pasar lo mismo y a la segunda ya va para adentro, pero son válvulas. Así, el infierno de las cárceles, que se trató de resolver haciendo más cárceles, se dio un poco, o sea, el número se mantuvo, pero la superpoblación se modificó en virtud de, fueron repartidos en otras cárceles. Lo que hace cerrar las válvulas es meter más gente presa y más tiempo. No es los que ya están, porque esos están por penas de leyes anteriores, no se les modifica nada. Es a los nuevos. Pero ¿tú te crees que los nuevos que vayan a cometer algo se van a comprar un código penal y van a leer las modificaciones? Bien, interesante esto que plantea Fagundes. Lo cierto es que todas estas modificaciones están incluidas en lo que es un anteproyecto y que el propio presidente electo Luis Lacalle Pou ha dicho que está abierto a modificaciones y de hecho mandó a todos los líderes de la coalición a que cada uno estudie, cada uno de los partidos que la conforman. La semana pasada nomás publicábamos aquí en BTV Noticias, informábamos que, bueno, por ejemplo en el Partido Colorado entienden que este tema del Código del Proceso Penal es uno de los temas que quieren modificar. También en el Partido Independiente irían a presentar modificaciones por este lado, o sea, es un tema que está en debate. Así es, hay que ver cómo queda, como lo decías Valentina, el texto final de este anteproyecto de la ley de urgente consideración. Pero mientras tanto, quien sí ya se refirió a los dichos de los fiscales fue el ministro entrante del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, quien pidió no ser tan tremendistas. Nosotros nos reunimos con el Ministerio Público, estuvimos conversando, nos van a trasladar las problemáticas que pueda vincular en este tema y veremos de actuar en consecuencia, pero me parece que no hay que acudir a un esquema tremendista para la calificación de un anteproyecto que seguramente sufrirá modificaciones. Quedaremos atentos entonces a qué termina finalmente siendo el cambio en el código. Así es, muchas gracias a ustedes, Valentina. Gracias.